Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les voy a compartir algunas ideas que tengo sobre distintas escuelas de economía y vamos a conversar sobre las ideas de algunos economistas y cómo han influenciado en la política. Me parece que este entendimiento económico cada vez es más importante ya que estamos viviendo un despertar de esta idea de que hay una impresora de billetes en el Banco Central que tal vez no debería existir. Cada vez más gente está dándose cuenta de que tal vez el Banco Central no debería imprimir billetes. Entonces, este conocimiento económico se vuelve muy importante, pero lamentablemente está encerrado en la academia, en esos clubs que hay en la universidad. Y me parece que hay que comunicarlo en un lenguaje quizás un poco más conversacional. Les pido que tomen esta posición que les voy a compartir como mi opinión y de la cual pueden estar de acuerdo con algunas cosas y pueden estar de acuerdo en desacuerdo con otras cosas. Entonces, si es así, se puede compartir una opinión sin poner sobre la mesa la identidad de uno, sino solamente escuchar y si es que te interesa el tema, puedes indagar más, pues obviamente hay tanto que se ha escrito que voy a mencionar que no podría de ninguna manera caber en un video de estos. Entonces, comencemos. La escuela marxista de economía se basa en las obras de Karl Marx, específicamente El Capital, en donde propone un sistema político en donde no haya explotación, ¿ya? Y eso causó un problema muy grande para el siglo XX, sobre todo, desde mi punto de vista. Y es que para Karl Marx el valor de las cosas, el valor de los objetos, viene de la cantidad de trabajo que tienen los objetos, ¿ya? Entonces, si es que el valor de los objetos viene de la cantidad de trabajo que hay ahí metido, entonces hay un robo por parte de la persona que vende este objeto a la persona que trabajó por producirlo. Porque en el instante que se hace esa comercialización del objeto, hay una plusvalía para Karl Marx y esa plusvalía significa un robo a las personas que realmente trabajaron por el objeto. Y a partir de la teoría de la plusvalía nace este concepto de la explotación. Y porque se da la explotación, nace esta teoría dialéctica materialista, se llama, de la lucha de clases. Entonces hay una lucha de clases entre los obreros y los capitalistas, en donde los unos les roban a los otros y luego se necesita el Estado para que solucione este problema y les dé a los obreros una real justicia. Toda esa teoría tiene un problema muy grave y de base, que es que el valor de los objetos no viene del trabajo que está aquí metido. El valor de los objetos viene de un entendimiento subjetivo del valor de las cosas. Por ejemplo, un whisky puede valer, si es que es un whisky añejo, mucho más que un whisky que no es añejo. Entonces, el whisky añejo tiene la misma cantidad de trabajo que el whisky que no es añejo, pero la gente valora más el whisky añejo. El valor de las cosas viene de una interpretación subjetiva de la gente con respecto a las cosas. Entonces no hay explotación marxista. La explotación marxista en sí es un problema de comprensión profundo sobre el valor de las cosas. No, el valor de las cosas no viene del trabajo, viene de una interpretación intersubjetiva que se da en el mercado sobre las cosas. Y el problema con Marx es enorme porque a partir de ese error, boom, se complicó el siglo XX entero. Porque para justificar esta recompensa a los trabajadores, se crearon estados totalitarios, como ustedes pueden ver aquí está Stalin, en la misma foto, y eso es por algo, porque la,
la redención del pueblo estaba en el Estado. Ahora el Estado, el gobierno tenía que hacer o implantar la igualdad. Y ustedes saben cómo resultó ese experimento de igualdad. Ahora, sí hay cosas en la izquierda radical que son muy valiosas. Ahí está una cita de Mikhail Bakunin diciendo, cuando el pueblo está siendo golpeado con un palo, el pueblo no es más feliz si al palo se le llama el palo del pueblo. Y es que la izquierda radical sí mantuvo un escepticismo con respecto al Estado que es muy valioso. Y adoptaron otras formas de organización social en el comunismo bueno, en la izquierda más radical que no dependía del Estado, no tenía esta ingenuidad de que va a venir este gobernante y va a darnos igualdad a todos. No tenía esa ingenuidad, planteaban formas de organización que iban al margen del Estado y eso me parece valioso, como esta cita de Mikhail Bakunin. Cosas como Kropotkin también son interesantes. Ahora, hay cosas interesantes. Bueno, hay un rescate interesante por Hans Hermann Hoppe que está completamente al otro lado del espectro de esta teoría marxista de la dialéctica materialista, que es esta lucha entre clases que va a devenir en una síntesis. Esto viene de Hegel, ¿no? Y esa síntesis para Marx es una solución en donde la clase obrera va a ganar y se va a implantar el comunismo. Hoppe hace un rescate de esta forma de pensar y dice, hey, sí hay una lucha entre clases, pero la lucha entre clases no es en la clase obrera contra la clase capitalista, eso es solamente no entender el mercado, sino la lucha en verdad es entre la población y el Estado. Así lo pone Hoppe. Yo no estoy enteramente de acuerdo, pero me parece interesante ese rescate de la dialéctica materialista que hace Marx, o por lo menos de la lucha que hace Marx. Un rescate por este filósofo llamado Hans Hermann Hoppe. También ya vamos a regresar a él. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero eso me parece valioso. Ahora hablemos de la siguiente escuela de economía, quizás la escuela de economía más influyente en el siglo XX. Porque, bueno, Marx causó todo el problema que vimos en Rusia y con Mao Zedong. Todo sale de esta teoría marxista de la explotación. Pero si es que ya se entiende que no hay explotación de por sí en el mercado, sino que hay una espontaneidad de relaciones de trabajo en donde el asalariado no está siendo explotado, sino que hay una relación voluntaria de contratos, entonces surge un nuevo acercamiento a la economía. Pues si es que el mercado no necesita del Estado para que sea regulado y que los precios sean justos porque el Estado los pone, entonces, ¿cuál es el rol del Estado? John Maynard Keynes trae un rol al Estado que me parece bueno, muy criticable, pero es lo más importante que sucedió en el siglo XX, que es el rescate de la teoría de que el Estado tiene que intervenir en la economía para incrementar el consumo. Y como incrementa el consumo, aumenta la demanda, aumenta el Producto Interno Bruto, entonces tenemos productividad y progreso. Entonces comienza a volverse primero se vuelve un vehículo del progreso, el Estado se convierte en una especie de deidad, es un acto mitológico creer en el Estado que nos va a traer progreso, pero la justificación científica la dio John Maynard Keynes. Y el problema de John Maynard Keynes es que no entiende cómo crece la economía no crece por el consumo, la economía crece por el ahorro. Ya vamos a llegar a la escuela austríaca de economía, en donde realmente se entiende que es el ahorro lo que genera crecimiento económico, no es el consumo. Y John Maynard Keynes les dio a los economistas una justificación para decir que el Estado tiene que actuar de diferentes maneras, con política fiscal y con política monetaria, y tiene que intervenir en la economía porque, según sus propias frases, en el largo plazo estaremos todos muertos. Entonces,
John Maynard Keynes les dio al Estado también, al gobierno, una teoría económica que le permitía intervenir en la economía, le permitía intervenir de manera monetaria, imprimiendo billetes para generar demanda y para aumentar eh, el bienestar económico desde el punto de vista de la demanda, que es John Maynard Keynes, y esa justificación le dio a los bancos, hay que recalcar esto, les dio a los bancos una impresora de billetes. No olvidemos que la Reserva Federal está controlada por los bancos más importantes de este mundo. Entonces, digamos que la impresora de billetes depende de que en la economía se entienda o haya una narrativa que le encapsule, que le englobe a la impresora de billetes, a la Reserva Federal, como algo bueno, como algo que va a traer progreso, que aumenta la demanda. Y a toda la intervención económica por el lado fiscal como algo bueno, como algo que impulsa la demanda y crea trabajo. Entonces, gracias a John Maynard Keynes, el Estado pudo continuar siendo este vehículo del progreso que crea trabajo, que tiene un ministerio del bienestar. En este país hay un ministerio del bienestar social, pero en otros países se puede llamar de otras maneras, pero sigue ocupando ese pedestal mitológico de el padre que nos trae progreso. Aquí puede ser pertinente mencionar a Carl Jung, que, como ustedes muchos saben, es un psicólogo muy, muy interesante que estudiaba los arquetipos psicológicos, y él hablaba que esto del comunismo es un deseo, es una ansiedad del ser humano, de la psique, del Edén, de está en un lugar donde todo sea perfecto y haya un Dios Padre que nos otorgue todo y todos seamos iguales y haya completa abundancia y todo esté bien. Ese es el Edén. Y nuestra ansiedad del Edén está representado para Carl Jung en el comunismo. Bueno, no solamente en el comunismo, también está en la teoría keynesiana de que el Estado tiene que darnos progreso. Y esto es el problema del capitalismo occidental, ¿no? Que tenemos este Estado que es el encargado de mediar en el comercio internacional, mediar en la política monetaria, en la política fiscal, construir todo, construir desde carreteras hasta escuelas, educación, hospitales, todo tiene que ser construido por el Estado, porque el Estado es el vehículo del progreso. Y hay un tema psicológico, pero científicamente es este señor, es este señor el que trajo el sustento académico para que todos los estados impriman billetes. Y aquí hay como ser un poco más agresivo y decir, hey, los economistas keynesianos han sido las prostitutas de los bancos durante todo el siglo XX, porque los economistas keynesianos han servido para vender política monetaria al pueblo o a la academia y generar a la población. ¿Y qué significa política monetaria? Significa imprimir billetes y darles a los amigos banqueros mafiosos. Eso significa política monetaria. Entonces, así como las farmacéuticas tienen sus psiquiatras que les ayudan a vender sus pastillas, los economistas han servido para los bancos para que les ayuden a imprimir billetes y que pase desapercibido esto en la academia y en todo lado. Esto es gracias a los errores de la economía keynesiana. Ahora, no se ha terminado el problema ahí. Ahora tenemos algo que se llama la teoría monetaria moderna, que es una barra basada para mí. Es muy fácil de destrozar con argumentos y para eso le pueden escuchar a Juan Ramón Rayo o simplemente pueden apelar a su intuición. Estará bien que haya un ente que pueda imprimir la cantidad de billetes que sea para hacer lo que quiera con la economía y que sea el padre, sea ese ente, sea el vehículo en donde se va a imprimir la cantidad de billetes necesaria para que todos tengan un salario mínimo y todos viven igualitos. Esa es la teoría monetaria moderna. Tiene muchísimos problemas económicos, pero supongo que su intuición les va a señalar que no está bien, justamente
Por eso existe Bitcoin, porque no está bien que haya una institución central que pueda imprimir la cantidad de billetes que quiera. Bueno, luego está la siguiente escuela de economía, que es muy interesante, es la escuela de Chicago. A la cabeza está Milton Friedman, y lo que dice la escuela de Chicago es que, hey, sí, tenemos un problema, el Estado no puede controlar todo, no debe meterse en el mercado. El mercado es un sistema caótico en donde el Estado no tiene las herramientas técnicas para poder decir qué es mejor y qué es peor. Para Milton Friedman se necesita que muchas partes de la economía estén en las manos del mercado, porque el mercado puede coordinar de mejor manera esta información que se genera de manera espontánea y que tiene que estar fuera de las manos de un poder central. Y una de las cosas que hace Milton Friedman es analizar la Gran Depresión, y por eso se gana el premio Nobel. La Gran Depresión fue causada por la intervención de la Reserva Federal en el sistema monetario de Estados Unidos. Y escribe este libro, A Monetary History of the United States, que es un compendio enorme, en donde analiza cómo las acciones de la Reserva Federal destrozaron la economía de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Y este New Deal fue lo peor que le pudo haber pasado. Es interesante como ver, durante la vida de Milton Friedman se fue volviendo más radical, hasta que al final llegó a creer que muchas de las cosas que él dijo que el Estado debería hacer, luego se retiró y dijo, hey, el Estado no tiene que hacer nada de eso, lo mejor es dejar al mercado que haga eso. Ahora, a Milton Friedman se le puede señalar de ingenuo, porque así como creía que el Estado tiene que ocuparse de algunas cosas, también creía que se puede controlar a esa bestia que es el Estado. Se puede tener un target de inflación, decía. Podemos imprimir suficiente cantidad de billetes como para que la inflación sea estable. Esa era su teoría. Pero en el fondo esa máquina política, ese monopolio, no puede ser controlado. Es un centro de poder y confiar en que la política se va a controlar a sí misma y se va a autorregular por la democracia es una ingenuidad. Y, y ahí estaba Milton Friedman siendo ingenuo de diferentes maneras. También creo que comete de ingenuidad peca de ingenuidad al creer que las privatizaciones de lo que luego se va a llamar neoliberalismo, que en el fondo creo que no significa nada, estas privatizaciones van a estar vacías de mafias. Vamos a analizar eso después, ¿ya? Pero, y por eso se le achaca muchísimo a Milton Friedman el tema de Chile, del problema de las privatizaciones y de la mano dura de Pinochet en contra de Allende. Y este creo que es el pecado de toda la escuela de economía en general, y es que se la pasó debatiendo y yendo en contra del socialismo. Y por ir en contra del socialismo se justificaron acciones muy graves como todo el gobierno de Pinochet. Y esta dicotomía socialismo-capitalismo gobernó el siglo XX, cuando en verdad, en el fondo, hay un problema de centralización de poder o descentralización de poder en la izquierda o en la derecha, y no importa en cuál lado estés. Entonces, la privatización de las cosas puede venir de la mano también de mafias en el sector privado, de manos duras, quizás dictatoriales, que desaparecen personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchísimo poder centralizado en la derecha también. Y por obvias razones, Milton Friedman ha sido criticado y su neoliberalismo, que no significa mucho en términos técnicos, ha sido obviamente destrozado por el socialismo del siglo XXI, y ahora tenemos una dicotomía de nuevo súper falsa, que es el socialismo del siglo XXI contra el neoliberalismo, y eso es todo lo que existe para muchas personas, o por lo menos si es que tú lees un periódico normal, te enfrentas a eso. Por suerte, las escuelas de economía han ido más allá de todo lo que les acabo de decir,
y existe algo llamado la Escuela Austríaca de Economía.